Muy buenas noches a todos. Ya estamos listos para iniciar la clase de discipulado de los martes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mi hermanita Araceli, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Patti? Dios te bendice grandemente. ¿Cómo estás, mi hermano Alberto Galvez? Muy buenas noches. Angelita, ¿cómo están? Muy buenas noches. Chessy, ¿cómo estás? Ceci, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Briseo Ani es Patti Briseño, ¿sí? Para que todos sepan que ella también se está conectando a los discipulados. Rocío, ¿cómo estás? Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches a todos. Ya estamos listos para iniciar. Betty Morales, ¿cómo estás? Angelita, muy buenas noches. Qué gusto ver siempre sus nombres en la pantalla, porque sé que ya estamos listos para iniciar esta clase de discipulado, ¿sí? Que Dios nos ha dado de su palabra, de su gracia, para poder aprender de Él. Él es el maestro, nosotros solo somos un vaso en la mesa, y deseamos ser útiles al Señor primeramente, ¿verdad? Pero el maestro es Él. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte también. Entonces el maestro es Él, nosotros somos los discípulos, estamos listos para iniciar esta clase que Dios tiene para nosotros. Amén. Muy bien, vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos ante tu presencia a darte las gracias, Señor, por la gracia que inmerecidamente nos concedes, Señor, porque tú eres Dios. ¿Y quién es el hombre o qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el Hijo del Hombre para que nos visite, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos a ti la gloria, Señor, reconociendo que tú eres el Maestro. Bendito Padre, y nos revelas tu palabra por tu Espíritu Santo, Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, para que cada uno de nosotros crezca en el conocimiento de tu voluntad y seamos todos un grato olor de ese conocimiento que vamos recibiendo, siendo oidores y hacedores de tu palabra, Señor, para que podamos comprobar tu buena voluntad sobre nosotros, buena, agradable y perfecta. Te damos gracias por este tiempo glorioso que pasamos en tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso nombre. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte también. Bueno, vamos por favor a nuestro libro de Mateo capítulo 23 y vamos a continuar con el versículo 35. Perdón, estamos en el 22, versículo 35. ¿Sí? 22, 35. Janet, ¿cómo estás? Muy buenas noches, hermanita. Saludos a tu mami. Les mandamos un fuerte abrazo, con mucho cariño, hasta Parral, Chihuahua. Sí, que Dios los bendiga grandemente, hermanita Janet. Sí, Mateo 22, 35, y dice así: y uno de ellos, de esos fariseos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Vamos a recalcar esta enseñanza porque es muy importante que cada uno de nosotros pueda comprender que Dios es amor y el que anda en amor, ¿sí?, anda en los pasos del Señor Jesús. Y eso es muy importante, que andemos en los pasos del Señor Jesús. ¿Cómo estás, hermanita? Un abrazo, bendiciones. Entonces dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Los fariseos y los escribas estaban muy atentos a la ley, ¿sí? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A mí en lo particular me gusta mucho leer la palabra de Dios despacio. ¿Por qué despacio? Porque recibimos más revelación cuando lo hacemos despacio a que si la leemos muy rápido. Jesús le dijo: amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón. Entonces, con todo el corazón significa con todo nuestro ser, ¿sí? No nada más medio corazón. Señor, de aquí para acá sí te amaré, pero donde me sienta incómodo o incómoda, ay, sí no te amaré tanto o no te obedeceré tanto en esta área. Pero no, Dios quiere que le amemos y la manera de demostrarle a Dios que lo amamos es obedeciendo su palabra. Esa es la forma de decirle a Dios que lo amamos. Los cantos, cuando juntos, los domingos, los miércoles, entonamos coros muy hermosos diciendo que amamos a Dios. La verdad es de que sí, lo amamos y es hermoso decírselo, pero para Dios es muy importante no solo escucharlo, sino también que Él vea en nosotros que confiamos en Él cuando le obedecemos en todas las áreas de nuestra vida. Estamos realmente confiando en Él, ¿sí? No estamos resistiendo su palabra porque lo estamos obedeciendo a Él. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas significa que por encima de nuestros gustos y de nuestras preferencias o de nuestros puntos de vista o de lo que nos gustaría, es que Dios es primero. Dios es primero. Hola Lore, ¿cómo estás? Linda, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí te salude, ¿verdad? Bertita del Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. También a ti, a todos mis hermanos. Dice por eso, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, significa, y el segundo es tan importante como el primer mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto te amas? ¿Te has preguntado qué tanto te amas? Pues escoges las cosas que te son cómodas, las coges, te comes lo que te gusta, te arreglas, te tratas bien, en fin, ¿por qué? Porque te amas, ¿sí? Porque te amas. Y aquí dice, y el segundo es semejante, amar al prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a ver escrituras que hablan acerca de esto y que son muy importantes. Hay muchas más, no son todas, son unas cuantas, pero vamos a ver las que tenemos aquí en clase. Vamos por favor al libro de Romanos capítulo 13, Romanos 13, versículo 8. Romanos 13, 8. Dice así, no debáis a nadie nada, ¿sí? Si tienes deudas pendientes, págalas. No le debas nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Esa es una deuda, ¿sí? El amaros unos a otros, es la única deuda que debemos de tener. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Así dice el Señor. ¿Cómo sabemos que hemos cumplido la ley? Cuando amamos a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Son todas las personas. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, pueden ser también tus familiares, pueden ser compañeros de la escuela. Todas aquellas personas donde no estás tú, son tu prójimo. ¿Sí? Tu prójimo. Tu prójimo, podemos pensar que es tu próximo. Tu próximo es tu prójimo. ¿Sí? Gloria al Señor. Es decir, todos donde no estás tú y no está el Señor, primeramente, son tu prójimo. Y Dios nos dice que los debemos de amar como nos amamos a nosotros mismos. ¿Cómo estás, María Antonieta? Muy buenas noches, bienvenida. Vamos a Gálatas
capítulo 5, versículo 14. Gálatas 5, 14. Importantísimo. 5:14. Dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay otra escritura que lo menciona también. Amar al prójimo, a tu próximo, como a ti mismo. Amar a todas las personas como a ti, como tú te amas. Ahora bien, no significa que si hay alguna persona que está en pecado y tú estás viendo que está en pecado, le vas a decir o vas a solapar su pecado en el nombre del amor al prójimo, ¿no? Tú lo que debes de amar a tu prójimo, pero no estar de acuerdo con el pecado, ¿sí? Así Dios es con nosotros. Dios nos ama, pero si estamos pecando, Él no está de acuerdo con nuestra manera de actuar, no está de acuerdo con nuestro pecado, si es que hemos pecado, ¿sí? Pero nos ama, Dios nos ama, pero no está de acuerdo con el pecado. El pecado no significa, el amar al prójimo no significa solapar el pecado. Significa que que amamos a las personas, que amamos a las personas aunque no estemos de acuerdo con lo que están haciendo, ¿sí? ¿Qué tal, mi hermano Francisco Javier? Muy buenas noches. Aunque no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Amar no significa solapar. Amar no significa que vamos a hacernos los desentendidos si vemos que está alguien en pecado. Dios dice que debemos de hablarles cuando están en pecado para que no se pierdan, porque si no su sangre estará sobre nosotros, pero que lo hagamos en amor, no juzgando, sino ayudando para que salgan de esa situación. Los amamos, Dios nos ama de la misma manera, pero no debemos de solapar el pecado, ¿sí? Para no confundirnos, ¿sí? Porque podríamos confundirnos. Dice también Éxodo, un ejemplo de esto, muy gráfico, Éxodo 20. En Éxodo 20, ¿sí? Están estos dos mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Y al prójimo como a nosotros mismos. Éxodo 20. Dice así. Aquí está Dios dando la ley a Moisés. Y entonces dice, capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nosotros también salimos de Egipto. Egipto representa el mundo. Gracias, mi hermano Francisco Javier. Gracias. Egipto significa el mundo. Y nosotros, Dios nos sacó de la vida mundana que llevábamos antes, ¿sí? Vivimos en el mundo, pero no conforme al mundo. Dice entonces: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Estábamos tú y yo en Egipto como siervos del pecado, ¿sí? Porque estábamos en el pecado, hasta que el Señor Jesús vino y nos sacó de Egipto, de casa de servidumbre. Éramos siervos del pecado. Versículo 30 dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. No tener dioses ajenos delante del Dios vivo y verdadero que nos ama, ¿sí? Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Mira, se han levantado muchos dioses por todos lados. Todos los pueblos, o casi todos los pueblos, tienen sus propios dioses. Y dioses de esto y de aquello, y bueno, de todo hacen un dios. Pero el Dios verdadero, el Dios vivo, el que hizo los cielos y la tierra, el universo y todo lo que hay, solamente es uno.
es el Dios vivo y verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo demás son ídolos, todo lo demás son ídolos, ¿sí? Son dioses paganos, dioses ajenos, con D minúscula, está en mi Biblia. Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y el espíritu es invisible. Dios no se puede ver. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no necesitamos ver para creer como estábamos antes. Antes necesitábamos ver para creer, ¿sí? Ahora ya no. ¿Por qué? Porque somos hijos del Dios vivo. Dios es espíritu, ¿sí? Por eso dice, no te harás imagen. Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. ¿A quiénes? A las imágenes. Ni las honrarás. ¿Qué no vamos a honrar? Las imágenes y los ídolos. No, Dios dice que no lo hagamos. Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque yo soy, está hablando Dios. Y cuando Dios habla, nuestro oído se pone atento porque Dios está hablando. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Él te cela con un celo santo para Él. Él no te quiere compartir con ídolos ni con demonios, no, porque Él es santo, 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 y te quiere para Él, aleluya. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos. Dios visita la maldad que hay en los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es difícil pensar que alguien aborrezca a Dios, pero una manera de decirle a Dios que se le aborrece es no obedeciendo su palabra. Si obedecemos la palabra, le estamos diciendo a Dios que lo amamos. Pero si no obedecemos su palabra, le estamos diciendo lo contrario, que lo aborrecemos. Y Dios ve la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que no le obedecen, ¿sí? Porque Dios es fuerte, dice, celoso, que ve la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que no le obedecen. Y bueno, aquí hay una grandiosa promesa que la vamos a leer un momento. Versículo 6, y dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Tú quieres recibir la misericordia de Dios? La misericordia de Dios significa que aunque no somos tan rectos en nuestra vida, Dios nos ama por su misericordia, ¿sí? Somos carne, somos sangre, no somos perfectos, pero Él nos quiere perfeccionar para llevarnos al cielo. Y vivimos en esta tierra, como si fuera un campo de entrenamiento para prepararnos para la eternidad, pero la eternidad con Dios, porque hay otra eternidad que es en las llamas eternas, en el fuego eterno. Ahí no queremos pasar nuestra eternidad. Entonces Dios, que es tan bondadoso, misericordioso, entonces Él nos está transformando, nos está preparando para esa herencia incorruptible que está reservada en los cielos.
Entonces nosotros debemos de escuchar lo que dice la palabra de Dios y tener ese corazón que Él ya nos dio, un corazón nuevo, un corazón enseñable, ¿sí? Un corazón que tiene ganas de aprender lo que dice la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, vivirla. ¿Sí? No es el conocimiento lo que nos va a llevar al cielo, es el ser hacedor de su palabra lo que nos va a llevar al cielo, ¿sí? Alabado sea el Señor, pero para ser hacedor tienes que conocer la palabra de Dios. Por eso es oidor y hacedor de la palabra de Dios. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si tú te esfuerzas en ser obediente a la palabra de Dios y amar al Señor por sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo, mira esta preciosa promesa. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, son como 3 libritos adelante, capítulo 7, versículo 9, Deuteronomio 7, 9, de esta promesa. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Quién es tu Dios? Jehová es el nombre del Padre Celestial. Él es fiel, Dios fiel, cumple lo que promete, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta, mi Biblia dice, 1000 generaciones. 1000 generaciones. Si tú eres obediente a la palabra de Dios y te esfuerzas, ¿sí? Y con la ayuda del Señor te esfuerzas y tratas de ser obediente a la palabra de Dios, Dios te promete bendecir 1000 de tus generaciones. 1000, ¿quién las puede contar? 1000 generaciones. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero hace misericordia a aquellos que le obedecen hasta 1000 generaciones. Tú quieres bendecir a tus hijos, bendecir a tus nietos, bisnietos y todas las demás generaciones. Por tu obediencia, Dios promete tener misericordia de ellos. 1000 generaciones, Vicky, ¿sabes lo que es eso? Yo no las puedo contar 4. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y los que siguen. 1000 generaciones. Es una promesa grandiosa que Dios vigila que se cumpla. Así que, hermanos, los más bendecidos para obedecer la palabra, somos nosotros, ¿sí? Nuevamente dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Lo que jures en el nombre del Señor, lo debes de cumplir, no va a ser en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo, 6 días trabajas y un día descansas. Y ese es el día del Señor. Amén. El día del Señor. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sí? Versículo 12. Hasta el versículo, podemos decir que hasta el versículo 11, sí, que es la explicación
de amar a Dios por sobre todas las cosas, es lo que se refiere con Dios. En el versículo 12 ya se refiere con las personas. Honra, primer versículo con promesa relacionado con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Tu padre y tu madre son prójimos? ¿Qué crees? Que sí. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres tener una larga vida y una buena vida? Honra a tu padre, honra a tu madre. Amén. Hónralos. Versículo 13. No matarás. El que ama a su prójimo no lo va a matar. ¿Sí? No matarás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, pues obviamente no le vas a hacer daño. Buenas noches, Carlita, ¿cómo estás? Dice aquí, versículo 14, no cometerás adulterio. Si amas a tu prójimo, no vas a cometer adulterio. No vas a participar de un adulterio, porque amas al prójimo, porque amas a tu esposo, a tu esposa, no cometerás adulterio. Aquí lo dice la Escritura. Versículo 15 dice, no hurtarás. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches, bienvenidos. No hurtarás, no robarás las cosas que son de tu prójimo. No, ¿por qué? Porque son de él o de ella. Hay que amar, y amar es no robar. ¿Sí? Así no vamos a robar al prójimo, porque amamos al prójimo, no lo vamos a robar. Versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No vamos a hablar mal del prójimo diciendo algo que no vimos, porque alguien nos contó, que dijo, que le dijeron, que alguien dijo, que alguien vio. ¿Sí? No lo vimos, no lo platicamos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Por qué? Porque amamos al prójimo. El que ama al prójimo no va a hablar contra su prójimo un falso testimonio. Versículo 17 dice, no codiciarás, es decir, tendrás envidia, ni querrás tener lo que no es tuyo. No codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Sí? Miren, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que de todos los árboles del huerto podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de ese árbol ciertamente morirían. ¿Y a dónde crees que se acercó Eva? Que antes no era Eva, ella se llamaba Adán, igual que su esposo. Hasta después de la caída, Adán le puso por nombre Eva. ¿Sí? Entonces, aquí dice, no codiciarás. El único árbol que no podían comer, a ese árbol se acercó Eva. ¿Sí? Entonces, codició lo que no podía tomar. Lo que no era de él, de ella, lo codició. Querer tener lo que no te pertenece. No codiciarás la casa de tu prójimo, porque quieres la casa de tu prójimo si tú tienes la tuya. ¿Sí? No codiciarás la mujer de tu prójimo, porque quieres la esposa de otro varón. ¿Por qué? Si debes de amar al prójimo y a la prójima, pero con un amor santo y puro. ¿Sí? No codiciarás la mujer de tu prójimo, la esposa de otro varón, no la codicies. No es tuya. Dice, hay una escritura que dice, el que tome la mujer de otro ciertamente morirá. ¿Sí? Porque Dios es santo, santo, santo. Aleluya. No codiciarás a su siervo, no codiciarás su criada, no codiciarás a su buey, ni su asno, su coche, su camioneta. No debes de codiciarla, ¿sí? Ni cosa alguna que sea de tu prójimo. ¿Por qué?
porque amas al prójimo. Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Sí? Entonces aquí está amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Tal como quieres que te traten, tal como quieres ser tratado, trata a los demás. Si te dan un billete de más, ¿qué crees que debes de hacer? Devolverlo. ¿Por qué? Porque cuando ese cajero, esa cajera haga cuentas, va a tener que pagar lo que tú te llevaste por error. Es necesario, mejor, señorita, señor, me dio un billete de más, aquí está. Y entonces te lo va a agradecer y nunca se le va a olvidar que tú lo devolviste. Amén. No tomemos lo que no es nuestro. Amén. Porque hay un Dios que lo ve todo desde los cielos y recompensa a cada uno según sus obras. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 37. 6:37. Amén. Vamos, es del versículo 27. Versículo 27. 6:27. Dice así: pero a vosotros los que oís os digo. Aquí está hablando el Señor Jesús. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Cuando nosotros obedecemos esta palabra que dice el Señor, ¿sabes lo que pasa? Es como si sacaras un desarmador espiritual. Es una ilustración, ¿eh? Si sacaras un desarmador espiritual y empezaras a desarmar a todos los que te aborrecen, los que te maldicen, a los que te calumnian, es como un desarmador espiritual para que sus deseos y para que sus obras a ti no te hagan daño. ¿Sí? Es una manera de protegerte, porque el amor protege. Mira, pero a vosotros los que oís os digo, ama a tus enemigos. Si tú amas a tu enemigo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué no te va a caer mal? Ya, entonces, si al principio te cuesta trabajo, de tanto que te propones amarlo, terminas verdaderamente amándolo. Si haces bien a los que te aborrecen, ¿sí? Es como una vez nos enseñó esta Patti Briseño en una de sus clases. Dijo, cuando te den en una mejilla, ¿sí? Pon la otra. Si alguien te pega en una mejilla, dice, bueno, cuando alguien me dio en la mejilla, pues me agarró descuidado, pero la otra mejilla la pongo voluntariamente. ¿Sí? La pongo voluntariamente. Eso es amar a los que nos aborrecen. La primera me agarró desprevenida, pero la segunda mejilla la pongo voluntariamente. Esto es amar a los que os aborrecen. Bendecid a los que te maldicen, a los que hablan mal de ti, ora y bendícelos. Y entonces es como usar un desarmador espiritual. Y ora por los que te calumnian, aquellos que mienten diciendo cosas de ti, ¿sí? Que te calumnian. Si tú oras por ellos, te estás desarmando o te estás desatando de sus palabras. Dios no se equivoca. 29. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Muchos han fallecido en los asaltos, tristemente, por no permitir que esta palabra
sea parte de nuestras vidas, ¿sí? Si alguien te quiere quitar la capa, a lo mejor tienes 6 capas más, déjasela, ¿sí? Y ni aun la túnica le niegues. Si le dejas el abrigo, es como decirle, mira, no solo te llevas esto, sino también llévate esto. No me lo quitas, yo te lo doy. ¿Y sabes qué? Ahí guardas tu corazón. Dios te va a dar más. Dios te va a dar más. A cualquiera que te pida, dale. Porque a veces estamos en los semáforos ahí en las esquinas y llegan a pedir dinero, y según cómo vemos a las personas, a veces les damos y a veces no les damos, porque queremos saber si lo van a usar para el bien o para el mal. Pero aquí no dice si te parece o no te parece, dale o no dale. Aquí Dios nos está diciendo, cualquiera que te pida, Dios dice dale, no dice cuánto, pero dice que le des. Y como vas a encontrar a muchos, mejor sé previsor y repartes a más si les das un poco menos, como Dios te lo ponga. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Sabes por qué? Porque no solamente pierdes el recurso del préstamo, sino también puedes perder a tu hermano, porque por pena de no poderte pagar, ya no se va a querer acercar a ti. Por eso dice aquí, y cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. No pierdas a tu hermano por 10 pesos, por 20 pesos, no sé, ¿sí? Versículo 31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Eso es muy humano. Amar a los que nos aman, pues es fácil amar a los que nos aman. Pero a los que nos maldicen y nos calumnian y nos aborrecen, a los enemigos es fácil de amar, ¿no? Pero ahí hay un doble mérito. Y Dios todo lo ve. Y al que queremos agradar es a Dios. Al que queremos agradar es a Dios. Porque si amáis, en el versículo 32 dice así, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si amamos nada más a los que nos aman, somos igual que los del mundo. ¿Qué diferencia hay con nosotros? Tenemos que amar aunque no nos amen. Entonces significará que somos hijos de Dios, nuestro reino está en los cielos. Ahí demostramos que nuestro reino no es de la tierra, que nuestro reino está en los cielos. Versículo 33, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? ¿Qué haces más? ¿Qué haces de más de lo que hace el mundo? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Si tú prestas, ¿sí? Si tú prestas con la condición que te lo paguen, ¿qué mérito tenemos con los pecadores del mundo? Nos vemos igualitos, ¿sí? Versículo 35. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sí, como dice Patti, solamente estando en el Señor lo podemos hacer. El mundo no puede hacer eso, pero cada uno de los que estamos aquí ya estamos en Cristo.
ya somos hijos de Dios. Por eso hay una diferencia entre los del mundo y los que somos hijos de Dios. Como hijos de Dios sí lo podemos hacer, porque el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. No es el amor condicional, el amor humano es condicional, pero el amor de Dios es incondicional y ya fue derramado en nuestros corazones. De ese amor incondicional que viene de Dios, a través de ese amor, sí podemos amar de esta manera. ¿Y qué crees? Ese amor ya fue derramado en ti. Así que sí puedes. Sí puedes. Amén. Pero si no lo hemos hecho, empecemos a practicarlo. Y vas a ver qué bendición, como dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar. Hay más gozo cuando das que cuando recibes, porque Dios comparte contigo ese gozo. Acabamos de ser testigos de algo maravilloso. Un hermano crecido en la fe pudo cumplir una promesa que le hizo a la esposa, una señora ya anciana, a la esposa de su amigo, de su fiel amigo, que ya falleció. Le hizo una promesa, y cuando vimos que él la cumplió, después de haber orado y orado y orado y orado, y creyendo que Dios iba a proveer, porque tampoco tenía el recurso para cumplir esa promesa, cuando Dios le envía ese recurso a este varón, para que él cumpliera la promesa que le hizo a la esposa de su amigo, para bendecirla en el nombre del Señor, pero también en el nombre de la amistad de su amigo de toda la vida, ¿sí? Cuando vimos ese gozo que él expresó por cumplir su palabra y por dar, fuimos tan bendecidos de ver y dijimos, verdaderamente más bienaventurado es dar que recibir. Si alguien cuando recibe se pone gozoso, cuando se da en el nombre del Señor, hay más gozo, porque más bienaventurado es dar que recibir. Lo pudimos ver, y mi esposo y yo estábamos realmente muy agradecidos con Dios por esa gracia que nos concedió de ver cómo se gozaba este amado hermano cumpliendo esa promesa, ¿sí? Y nos dijo, no me quiero ir de este mundo hasta no cumplir esta promesa que hice. Y Dios lo proveyó para que cumpliera su promesa de una manera sobrenatural, porque es la manera en que nosotros debemos de vivir como hijos de Dios, en lo sobrenatural. Es sobrenatural amar al que te aborrece. Es sobrenatural amar al que te maldice, al que te calumnia, al que te ofende. Es sobrenatural, porque las cosas de Dios son sobrenaturales, porque si hacemos lo mismo que hace el mundo, ¿qué mérito tenemos? Y todo esto lo hacemos para la gloria del Señor. Así que, hermanos, gloria a Cristo Jesús por la palabra que Él nos está dando, ¿verdad? Porque nos hace crecer en fe, porque también todo esto es por fe. Lo hacemos porque Dios nos está hablando y porque le creemos a Dios y queremos agradar a Dios. Y tú te vas a dar cuenta cómo es maravilloso cumplir la palabra de Dios. Recuerdo una amada hermanita en la carne que lo voy a platicar como un testimonio rápidamente, aunque no estamos para dar testimonios, pero sí lo quiero mencionar como una ilustración, todo para la gloria del Señor. Resulta que yo tengo una hermanita que amo mucho, pero cuando éramos niñas,
ella, muy juguetona y todo esto, pues le costaba mucho trabajo llevar buenas calificaciones a casa. Entonces, pero no era porque le costara trabajo la escuela, sino porque le gustaba mucho estar en la cancha de básquet, de vóley, ¿sí? Y finalmente a la hora de estudiar para los exámenes, pues no estudiaba. El resultado, pues había unas que otras calificaciones en rojo en su boleta. Yo, como veía que mi papá no le agradaba esas notas rojas, las notas reprobatorias venían en rojo, ¿sí? En las boletas. Entonces, pues yo me apuraba a estudiar. Y ella pensaba que yo estudiaba para que a ella la castigaran más. Y la verdad que no, jamás fue así. Yo estudiaba pues porque también tenía que llevar números negros, números aprobatorios con mi papá, que gracias a Dios él era muy estricto con la escuela, con todos nosotros. Y con eso creció mi hermana mucho tiempo. Se enferma mi mamá y ya yo en Cristo le digo, oye, hermanita, perdóname todas las cosas que te hice cuando éramos jovencitas en la secundaria. Y cuando le dije eso, ella dijo, ¿cómo crees? Y levantó la voz y yo dije, órale, no esperaba esta reacción. Y puse mi cara de, ay. Entonces ella dijo, ¿cómo crees? Tú eres la que me tienes que perdonar a mí porque te traté muy mal. Perdóname. Entonces, cuando pides perdón, ¿qué fue lo que pasó? Como que se abrió algo espiritual. Bueno, se cayó el micrófono. Algo espiritual pasó. Y entonces ella me pidió perdón y nos pudimos reconciliar. Después de varios años o muchos años o no sé cuántos años, nos pudimos reconciliar y ahora nos hablamos con tanto cariño, con tanto amor como hermanas. ¿Por qué? Porque las buenas obras siempre van a traer un buen resultado. Siempre van a traer un buen resultado. Así que, ¿saben qué? Esto no es para dar testimonios personales, pero sí es para decirte que la palabra de Dios sí funciona. Y se puede vivir. Y tú tienes el amor de Dios que fue derramado en tu corazón, porque ya te fue derramado una porción del amor de Dios, para que en ese amor tú fluyas y fluyas y fluyas y demos al mundo que no conoce al Señor Jesús, como dice la Escritura, el grato olor de su conocimiento. Amén. Estamos practicándolo, estamos haciéndolo. Llega un momento en que para ti va a ser, y seguramente que para muchos de ustedes ya esta es una forma natural de vivir, ¿sí? Así que vivámoslo y vas a darte cuenta qué hermoso es complacer a Dios primeramente y cuántos buenos frutos vas a recibir, porque de un buen árbol que eres tú solamente salen buenos frutos, no salen malos frutos. De un árbol salen puros buenos frutos. De los árboles malos seguro que salen frutos malos, pero de un buen árbol que eres tú, cimentado en la palabra de Dios, solamente vas a dar buenos frutos. Amén. Alabado sea Dios. Bueno, demos gracias a nuestro Señor por la palabra que nos ha dado. ¿Les parece bien? Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la fidelidad de tu palabra, Señor, hacia nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, para que seamos todos nosotros oidores y hacedores de tu palabra, para que en todo, Señor, tú te lleves siempre toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre, te bendecimos y te agradecemos, Señor, la enseñanza que nos has dado, la guardamos en nuestro corazón para vivirla, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bendecido sea Dios. Bueno, muy buenas noches. El día de mañana hay servicio general, ¿lo recuerdan? A las 8 de la noche con la alabanza y después la prédica. Y en 10 minutos el pastor está con nosotros para una linda clase inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Bendiciones a todos. Que Dios los bendiga. Sí, gracias a Dios por su misericordia, Pati. Alabado sea el Señor. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Gracias, gracias, Carlita.
Bendiciones para todos, bendiciones, muy buenas noches.